ahí filmando, porque él fue el que en definitiva jugó haciendo un poco de lobby, utilizando la palabra tuya. Pasillo también. Un poco de pasillo para que venga a hablar yo y en definitiva para que en un congreso de ejecución penal se hable de abolicionismo penal. ¿Sí? Para los que no me conocen, yo no voy a decir algo meramente descriptivo, ni voy a formular las quejas históricas que se formulan alrededor de la cárcel, porque de hecho la cárcel tiene 200 años y desde que se inventaron hay críticos de la cárcel. El problema es que la crítica tuvo potencias diferentes, tácticas políticas diferentes, y hasta el momento, o por el lobby, o por lo que sea, o incluso por deficiencias propias, se han cambiado muchísimas, o poquísimas cosas, mejor dicho. La comisión de hoy tiene un título, ¿no? Habla del estatuto jurídico del personal penitenciario, es decir, del trabajo, quizás, del penitenciario. Y para empezar a comprender el trabajo del penitenciario tenemos que empezar a comprender qué es la cárcel. Y la cárcel no es ni más ni menos que un depósito, de una jaula, ¿sí? Algo sumamente despreciable, asqueroso, que no tenemos que tolerar en una sociedad que se pretende civilizar. Entonces la primera reflexión que pongo sobre la mesa, cada uno desde su lugar, como abogados del servicio, como abogados de no sé quién, como jueces, como militantes o como estudiantes, es ¿qué estamos haciendo que toleramos tan pasivamente la cárcel, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que incluso cuando alguien toca nuestros propios intereses, y esto también es un reclamo a la crítica, también la solución es la cárcel? Porque la cárcel parece la respuesta a todos nuestros inconvenientes. Desde si nos roban un celular hasta si se organizan para promover terrorismo de Estado. Siempre la cárcel. Siempre se previene la violencia institucional con violencia institucional. Siempre se responde a la violencia cotidiana con violencia institucional. Creo que es momento de empezar a ser un poco creativos y empezar a ser un poco menos tibios. Porque a la cárcel no se la mejora. No hay posibilidad de mejorarla. A lo sumo emparchamos y mejoramos la vida de una persona ahí adentro, con todo lo que eso significa. Yo jamás voy a estar en contra de una posición que apunte a mejorar la vida diaria de alguien privado de su libertad. Pero conformarnos con esto me parece insuficiente y de hecho, como acabo de decir, una táctica política que en sus 200 años de vida fracasó. Limitarnos también a reivindicar derechos humanos en la cárcel es en sí mismo una falacia. Pero es una falacia conceptual, porque no existen los derechos humanos en la cárcel. Y no es que no existen porque los penitenciarios son malos, o porque la jaula tiene muchas llaves, o porque la jaula tiene muchas llaves y todo un perímetro de alambres de púa. No existe porque el preámbulo de todo ejercicio de un derecho humano es la libertad. ¿Sí? ¿Hay educación en la cárcel? No. ¿Pero cómo? Está el CUD, está el Centro de Estudiantes Universitarios. Yo mismo soy profesor del UBA 22. Pero no hay educación en la cárcel. Hay algo parecido a la educación. Hay una pseudoeducación. ¿Hay trabajo en la cárcel? No. No, pero ¿cómo es eso? Pero si hay peculio, pero si ahora incluso se quieren sindicalizar o aparecen estas propuestas. No, no hay trabajo en la cárcel. Y así podemos ir enumerando todas las diferentes mentiras que nos ponen sobre la mesa las personas que pretenden ser moderados frente a esta atrocidad, frente a esta asquerosidad. No es suficiente reivindicar condiciones, no es suficiente reivindicar derechos humanos y a su vez no es suficiente plantear la cuestión penitenciaria o incluso la cuestión del sistema penal o la cuestión del derecho penal en términos de para estos sí y para estos no. El famoso derecho penal mínimo. Porque en definitiva, los que definen
¿Cuál es ese bastión de resistencia del sistema penal? Son siempre los poderosos. Y los poderosos rotan. Un día son unos, otros días son otros. En consecuencia, en vez de practicar todo este tipo de militancias parciales, empecemos a cuestionar radicalmente el sistema penal, como en algún momento se cuestionó la esclavitud, como en algún momento se cuestionó la tortura, o como incluso se cuestiona la pena de muerte. No hay diferencia entre todos estos conceptos. El encierro es tortura, el encierro es esclavitud, el encierro es, como en algún momento lo dijimos en un documental que se estrenó hace poco, una muerte en cuotas. Ni más ni menos que esto. Tengo poco tiempo, ¿no? Entonces 3 minutos más, o 2. Eso a nivel cultural, a nivel teórico, tenemos que ser firmes, plantarnos políticamente desde este lugar y no desde otro, porque en definitiva, desde otras posiciones le hacemos el juego de una u otra manera al sistema. Si reivindicamos solo las condiciones, el interlocutor puede decir que yo me conformo con una cárcel sana y limpia, y eso no es así. Si reivindicamos derechos humanos, podrían llegar a decir que yo me conformo con asimilar como verdadero todo ese circo de falacias que acabo de enumerar. Y si nos limitamos al derecho penal mínimo, terminamos reivindicando que los poderosos terminen definiendo cuál es esa porción que todavía vamos a seguir utilizando para señalar al eventual responsable de este derecho penal. En consecuencia, la invitación para el debate, para la comisión, es la siguiente. Pensemos tácticas y estrategias para, en primer lugar, achicar en forma progresiva el ámbito operativo de la cárcel, del sistema penal, descriminalizando conductas, regulando de otra manera la problemática de la prisión preventiva, regulando de otra manera la ejecución penal, que todavía se basa en el tratamiento penitenciario, en la progresividad, en la lógica de premios y castigos, que todavía está lombroso ahí metido, incluso en la 24660. Y a su vez, luchemos, y acá quizás está el punto de contacto entre lo que se puede hacer desde adentro y lo que es el abolicionismo penal, por de a poco desnaturalizar todas estas lógicas. Desmilitarización ya mismo. Flexibilización de los regímenes de ejecución penal ya mismo. ¿Qué es esto de un gabinete criminológico? ¿Qué es esto del concepto de la buena conducta? ¿Qué es esto de seguir construyendo cárceles? Paremos también con esto de responder a la problemática social con demanda de mano dura, tolerancia cero o incluso construcción de cárceles, porque esto hay que ser completamente contundentes. Todos, absolutamente todos, de izquierda a derecha, de Scioli a Cristina, plantean como posibilidad para mermar la violencia institucional, la violencia social, o como ustedes prefieran llamarla, con creación de nuevas comunidades penitenciarias. Esto parece lejano, pero tenemos ejemplos de militancias y de prácticas que han construido alternativas a modelos basados en el encierro. Uno de ellos es la militancia desmanicomializadora. Hoy en la Argentina, a través de una ley, se logró que no se construyan más establecimientos manicomiales. Y si uno analiza cárcel y manicomio, y si uno analiza todavía más las personas que integran la población penitenciaria y la población manicomial, nos vamos a dar cuenta que los denominadores comunes son muchísimos. Yo no voy a hablar más, podría seguir, podríamos debatirlo. Los invito, insisto, ahora viene el debate, ¿no?, a pensar también en esa dirección. No solo en el chiquitaje jurídico. ¿Sí? Hoy es el día del abogado. El abogado prototípicamente está acostumbrado a interpretar la ley, repetirla o a lo sumo buscar cuál es el vericueto para favorecer los intereses propios o los intereses del eventual defendido. Salgamos de esto. Empecemos a interpretar la norma como algo en movimiento, como una película, no como una foto. Y a partir de ahí creamos también en nuestra capacidad transformadora frente al derecho con el que convivimos todos los días. Muchas gracias. Ahora, producto de este congreso, el primer congreso internacional de ejecución penal, tenemos tres posturas acerca de cómo en las distintas provincias se ha dado esto de la militarización de equipo que tenemos en el Servicio Penitenciario Federal, sobre todo, y en algunas otras provincias. Y después hay ejemplos en provincias que están proyectando un servicio penitenciario. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está Diego Luna,
Después tenemos por Neuquén, están trabajando en un proyecto, Juan Ignacio Galarraga. Y después de Río Negro a Rodrigo Fuentes, que ya es un proyecto, ya tienen una ley, pero están implementándola, están tratando de implementarla. Si pueden hacer alguna, si a ustedes les parece, contarnos últimamente la experiencia, si llegamos todavía en tiempo, si pueden hacerlo. Como quieran. Creo que van a hablar más porque quieren preguntar. Creo que nadie se mueve a su lugar. El orden lo dispone. Aquí que vayan adelante. Bueno, digo, si nos escuchamos todos, me quedo en el banco acá para que por lo menos leamos. Bueno, gracias por la invitación, por supuesto, a vos también en particular, a Sergio. Mi nombre es Diego Luna, soy docente de la Facultad de Derecho, docente de investigador. Trabajé durante un tiempo en la Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires, soy funcionario del Poder Judicial, lo representé actualmente, y más o menos, en muy poco tiempo, extraer unas pinceladas de noticias, porque el tiempo más que para eso que me quedé, noticias acerca de la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la posible implementación, hacia dónde avanza la legislación sobre este marco en el que habría que insertar o en el que se daría una eventual implementación de un sistema de ejecución de la pena en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, en el proceso de autonomía que empieza con la Constitución Nacional del 94 y la Constitución Local del 96, va a su proceso de autonomización que básicamente se va dando de a pasos a medida que se adquieren instituciones propias por la ciudad. En ese proceso todavía estamos quizás ni siquiera a mitad de camino en el paso del Poder Judicial propio. Lo que sí hay en la Ciudad de Buenos Aires hoy por hoy, sí personas condenadas a pena privativa de libertad por tribunales con competencias penales de la Ciudad de Buenos Aires que en algún lado están cumpliendo la pena. Por un convenio vigente en el Servicio Penitenciario Federal, eso está en general cumpliéndose en la unidad penitenciaria de Marcos Paz 16 en general. Son muy pocas las personas que están cumpliendo pena privativa de libertad en la Ciudad de Buenos Aires, sujetos a la jurisdicción de la ciudad, alrededor de entre 20 y 30 personas, más o menos la tasa que se mantiene, en prisión preventiva y condena. Así que no hay cárcel en la ciudad. La única que está dentro del territorio de la ciudad, que por la conocen, la de Voto, pertenece al sistema federal. Más o menos en cantidad de las unidades. Pero, ¿dónde se inserta eso en la ingeniería de la ciudad? Estas pinceladas vamos a tener en cuenta y pensar nada más. Hay varios proyectos, yo creo que el tiempo no va a dar para contarlos, pero son una teoría nacional que ya tienen varios años y no se volvió en el último tiempo, estos son de 2005 los que estuvieron en discusión y ya no se volvió en el último tiempo a volverlo con el tratamiento. Lo primero que tener en cuenta es lo que sí tiene la ciudad hoy por hoy, una ley de seguridad pública, que es básicamente la que se conoce por el implemento de la Policía Metropolitana, pero esa ley define muchos otros aspectos, y entre ellos el sistema de seguridad pública, un poco lo que venía diciendo Sergio recién, vuelve a incurrir en esta cuestión de meter al sistema penitenciario en el ámbito de la seguridad. La ley establece, en definitiva, que el sistema de seguridad tiene, entre otras funciones, la de dirigir y coordinar los organismos de ejecución de la pena. La primera determinación que ya está en la legislación de la ciudad. Que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad la implementación y evaluación de políticas y estrategias en materia penitenciaria, otra determinación fuerte, pero estaría en cabeza del Ministerio de Justicia y Seguridad. Otra determinación que ya tiene la Ciudad de Buenos Aires, vinculada a otros aspectos, es por ejemplo el plan integral de igualdad real de oportunidades y trato entre mujeres y varones. Esto es un sistema de políticas básicamente de derechos humanos, establece como uno de sus puntos que corresponde a ese plan de capacitación en materia de derechos humanos, en particular con perspectiva de género, a los agentes públicos y al personal policial de seguridad y penitenciario. Buenas tecnologías, policía, seguridad y sistema penitenciario en lo que tiene que ver con la formación en materia de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es un organismo que sí está funcionando y es un organismo que está prácticamente desde el inicio de las instituciones autónomas de la ciudad, a tal punto que la ley que regula su implementación es la ley número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, prevé entre las funciones del Defensor del Pueblo una especie de ombudsman, justamente, por la función que cumple la Administración Penitenciaria a nivel nacional, de comprobar el respeto de los derechos humanos en las unidades carcelarias y penitenciarias. Función que hoy por hoy prácticamente no la cumple o prácticamente no la cumplió la Defensoría del Pueblo porque en principio pareciera que buscándole la vuelta no habría obstáculos para incorporar la
cargo de la visita de las comisarías de la Policía Federal en el territorio de la ciudad, de la cárcel de votos, de las alcaldías. Esto habría que verlo porque tiene que ver con decisiones políticas que no la han tomado en serio por lo menos del 96 para acá. Habría que mencionar también que el régimen procesal penal juvenil que la ciudad tiene vigente, más allá de que son pocos los procesos con imputados menores de 18 años, imputados por delitos, sí prevé que en los lugares donde eventualmente se cumpliere la pena privativa de libertad, luego de la declaración de responsabilidad penal juvenil de un joven, se haga un establecimiento en el cual el personal a cargo no puede ser, establece la ley, no debe ser ni policial, ni penitenciario, ni de fuerzas de seguridad. Esta es la idea, nada más señalar que hay una ingeniería, si bien la ciudad no tiene una investigación penitenciaria, hubiera otros proyectos, hay una ingeniería que ya tiene un matiz y que habría que poner en discusión. Si todavía hay que considerarlo dentro de las fuerzas de seguridad o no, si las políticas no hay que ir al poder ejecutivo o no, si va a ser materia de seguridad y sobre todo la denominación de la organización que sea campo penitenciario. Sí. Bueno, si nos quiere contar brevemente cómo viene la experiencia en Río Neuquén y Río Negro, no sé si se ponen de acuerdo. Bueno, en Río Negro la historia de la institución penitenciaria es muy joven. Hasta hace muy poco tiempo solo existían alcaldías y se ocupaban plazas para los condenados del Servicio Penitenciario Federal. Hace aproximadamente 8 años se dicta la Ley 4283 que crea el Servicio Penitenciario Provincial con dos particularidades. La primera, que es un organismo civil, o sea, no es una fuerza de seguridad, y además permite la libre sindicalización de los trabajadores. Esto es un avance, por lo menos en una cuestión teórica. Ahora bien, conviven muchos regímenes dentro del Servicio Penitenciario Provincial en la actualidad, que es lo que se está tratando de abarcar. En primer lugar, cuando se crea el Servicio Penitenciario Federal y al no aplicarse en su totalidad la 4283, porque no había ni tiempo ni posibilidad de formación de operadores penitenciarios civiles, se ocupan penitenciarios federales, policías que una vez egresados en realidad se les daba el rótulo de escalafón penitenciario, que en realidad se recibían y era escalafón seguridad, escalafón bombero, escalafón penitenciario, era como te tocara. Porque si ustedes van a la jefatura de policía hoy y preguntan la oficina de escalafón penitenciario, te señalan un baño, no es que hay un lugar donde esto se desarrolle, lo cual no permite que, en principio, se defienda, o no permitía que se defendieran los derechos de los trabajadores penitenciarios, pero también dificultaba la aplicación de sanciones, porque no había quien llevara el procedimiento administrativo de la aplicación en cuanto a determinados incumplimientos. Entonces tenemos los penitenciarios federales, los policías de escalafón penitenciario, los operadores civiles que han comenzado a trabajar este año, aquí con Carolina García, que es directora de evaluación del Servicio Penitenciario de Río Negro. Con Irene como profesora hemos participado de la formación de los primeros operadores penitenciarios civiles, con una formación bastante introductoria, falta, y a la vez se estaba conviviendo también con el régimen de los profesionales que trabajaban en el servicio penitenciario, que hasta el año pasado eran monotributistas. Lo que prevé la Ley 4283 es la reglamentación del personal penitenciario, todos bajo la misma ley, y tiene escalafones muy similares a lo que es la ley del empleo público. ¿Cuántas personas tiene, cuántos empleados tiene el servicio penitenciario? ¿Cuántos presos? ¿Cuántos empleados? Detenidos tiene 800. 1800. 800. Ah, 800. ¿Y empleados? Y empleados serán, no sé si llegan al doble. 1400, 1300, teniendo en cuenta todas estas variantes. Contratados del Servicio Penitenciario Federal, profesionales que no están en cada grupo, eso. Tienen dos empleados cada detenido, digamos. Sí, pero no todos trabajan, En su mayoría son policías, no son... Buena parte. No es en su mayoría, cada vez son menos. Son menos, es una parte. Serán el 20% por cada establecimiento. ¿Cuál es la función específica, digamos, del operador, del policía y del penitenciario? ¿Qué hace cada uno? El operador me imagino que tiene que tener contacto directo con el empleado. Sí. Bien. El penitenciario y el policía, ¿qué hacen ahí en esa bolsa? Y fundamentalmente en externa. Bien. Y algunas funciones de saladuría. Sí, y traslado. Traslado, bien. Sí, yo
particularmente querría contar cortito y por ahí que tiene que ver con un montón de cosas. Una cuestión, otra consulta. ¿Vos crees que hay diferencia en trasladar un interno a un policía que lo traslade a un penitenciario? ¿Vos crees que hay diferencia, digamos? ¿O crees que no? No, un penitenciario a un policía. Depende de qué formación tenga el operador civil. Bien, pero el penitenciario Hay una específica para el traslado, sí. En Río Negro, de hecho, Sí, claro. algo pasa. Sí. Igual estoy un poco confundida en algunas cosas, pero bueno, entendía la comisión desde el Estatuto Jurídico del Personal Penitenciario específicamente. Quería contar y hacer también algunas consultas que nosotros hace muy poco se creó la Defensoría del Personal Penitenciario, una defensoría que le responde a la Secretaría de Justicia, al Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. Estamos trabajando en una ley para esa defensoría a raíz de la imposibilidad de poder sindicalizarse al personal. Por eso tengo una prohibición neta de la Constitución Provincial nuestra que nos impide cualquier tipo de asociación para hacer algún reclamo. Esta defensoría, por eso le planteaba la chica, no tiene funciones. Porque somos fuerza de seguridad. Exactamente, porque somos fuerza de seguridad. La idea es otra, es democratizarla y tener esa posibilidad. Por el momento, al tener esa imposibilidad, se creó este espacio que vendría a ser una pseudo representación gremial, digamos, por lo menos dibujada así, que tiende no a patrocinar al personal penitenciario que comete delitos de torturas, apremios ilegales, vejaciones contra los internos, sino por el contrario, generar una contención al trabajador que, y ahí también me voy a meter un poco con el tema de RT y superintendencia, y con este trabajo, que la cárcel no vulnera solamente a las personas privadas de su libertad. La cárcel vulnera a todos los sujetos que forman parte de esa. Y muchas veces el personal penitenciario como sujeto vulnerable es así como la persona en situación de pobreza y de exclusión se encuentra vulnerada y es llevada a cometer delitos, el personal penitenciario padece las mismas cosas. No, por favor, no confundan, no estoy justificando ningún tipo de accionar de nadie, sino que lo entiendo a la cárcel desde ese lugar. La necesidad de la creación de esta defensoría, que es muy nueva, pero que se ha trabajado mucho, es en general al trabajador la contención necesaria para afrontar la propia dinámica de la cárcel. Entonces se han creado, y ahí las ART y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sobre todo, deberían tener otro tipo de intervención, porque no es cierto que las aseguradoras de riesgo aseguren al personal que en cuestiones, por ejemplo, psiquiátricas o psicológicas, ¿sí? Las campañas de prevención que deberían de llevar adelante las aseguradoras, las ART, no se cumplen. ¿Sí? Los convenios que se firmen, si reciben la plata mensualmente, pero a la hora de generar una campaña de prevención para decir que la RT después no sea la caída, ¿sí? Como se le llama dentro del servicio penitenciario, las campañas de prevención no se hacen, las asistencias psicológicas o psiquiátricas son una falacia, porque veo a la persona que fue reuniendo un motín, que fue, reuniendo una toma de rehenes, que participó en un motín violento. La contención que luego se les da es, yo veo al psiquiatra una vez por mes, me dice durante 8 meses quédate en tu casa, no vas a laburar, y ese tipo no sale más. Esa persona, ese trabajador, y además de que después tiene que volver, y probablemente en el servicio penitenciario lo manden a trabajar nuevamente en seguridad interna, ¿sí? Con lo que eso implica para una persona que ha sido víctima de una situación así. Entonces, mi pregunta era para la superintendencia, es decir, ¿qué mecanismo de control tienen efectivamente con las ART, ¿sí? Para que den cumplimiento no solo a las cuestiones preventivas que no las realizan realmente porque no se realizan, sino también que en las situaciones en las que ya se han accidentado el personal, ese acompañamiento tampoco existe. Tampoco existe. Lo que tienden a evitar generalmente es el reclamo económico que posteriormente sí puede llegar a llevar adelante. ¿Me entienden la pregunta?